Bienvenidos, hoy tenemos a dos candidatos, Álvaro Hoyos y Manuel Felipe Quintero. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas tardes, Fernando. Mucho gusto de que estés aquí en nuestra casa y muchas felicitaciones por este proyecto de los estudiantes del 12 de octubre. Es una maravilla. Bueno, muchas gracias. Le queremos preguntar, resulta que la zona rural, la educación rural depende del transporte escolar, los jeeps, pero a veces la contratación la hacen muy tarde y los estudiantes van teniendo su transporte escolar para febrero, marzo, incluso abril lo han tenido. Entonces, desde la alcaldía de Álvaro Hoyos, ¿qué se podría hacer para que los estudiantes tuvieran el transporte desde finalizando enero que empiezan ellos a estudiar? Mira, Fernando, todo nuestro programa de gobierno que hemos presentado para Sevilla Valle está estructurado en una columna vertebral que es la cooperación internacional descentralizada. ¿Por qué hago referencia y estamos enfatizando mucho en la cooperación internacional? Porque sabemos que los recursos que recibe el municipio por las transferencias de la nación son muy limitados por la misma categoría del municipio, por estar en sexta categoría. ¿Qué pretendemos nosotros? Ya habíamos considerado esta temática del transporte escolar, así como los refrigerios escolares también. Queremos prestarle mucha atención en cuanto a la calidad de los mismos. Somos conscientes de esta falencia y queremos trabajar, como te digo, la cooperación internacional con el fin de conseguir nuestro equipo de transporte propio del municipio para que la tengamos a disponibilidad en cualquier día de la semana y un muy buen transporte para los estudiantes, no estar sometido a las diferentes contingencias que se presentan por la prestación de estos vehículos escolares actualmente. Bueno, otra pregunta es, desde su administración, ¿qué propuestas tiene para la educación, pero especialmente para la zona rural, que a veces es más olvidada o menos favorecida que la zona urbana? Mira, sí, lo hemos considerado también con mucha responsabilidad y hemos diseñado nuestra propuesta de gobierno en tal sentido de que le vamos a apuntar inicialmente a una educación de tecnologías para Sevilla. Ya hemos tenido charlas con el SENA para promocionar el SENA rural en Sevilla. Tenemos que llevar el emprenderismo al campo, que los jóvenes sean emprendedores en su propia tierra. Esto con el fin de que haya pertenencia de ellos hacia su sitio de vivienda y su sitio de trabajo. Para nosotros el SENA rural es una prioridad, como te digo, porque es que ellos vendrían, además de la capacitación en las tecnologías del campo, ellos vienen también con el Fondo Emprender. Es decir, esta es una posibilidad que tendríamos de que los mismos estudiantes pudieran conseguir la financiación con este Fondo Emprender para las diferentes iniciativas productivas de los estudiantes. Esta es una forma para motivar a los estudiantes del campo a que asistan a las instituciones educativas y evitar esa deserción escolar que hemos observado en los últimos tiempos en Sevilla y en nuestras veredas. Bueno, eso va un poquito de la mano con la siguiente pregunta y es la universidad en Sevilla, pues porque los jóvenes están preocupados, no hay que hacer o les toca irse o los programas que hay de pronto son muy pocos. Entonces, ¿qué hay para la universidad en Sevilla? A ver, sí queremos traer una universidad pública, pero después de un diagnóstico verdaderamente muy objetivo, porque no podemos llenar a Sevilla de abogados, no podemos llenarlo de contadores o administradores de empresas, porque ya sabemos que no hay dónde trabajar. Tenemos que llenar a Sevilla de emprendedores para su propia tierra, con los recursos que tenemos. Somos ricos en muchos recursos naturales con los cuales tenemos que traer muchas tecnologías para el campo, para que el joven verdaderamente sienta un aliciente y tenga ese sentido de pertenencia por lo suyo. Bueno, hay una pregunta que les surge a los estudiantes de la 12 de octubre y pues en general a muchas personas, ¿por qué Sevilla no tiene Secretaría de Educación y la educación depende de la Secretaría de Salud? Mira, en nuestro programa de gobierno hemos considerado un modelo gerencial. Es un modelo gerencial que lo hemos diseñado desde hace más de 2 años con mucha responsabilidad
con mucha transparencia, con mucha dedicación para Sevilla. Lo elaboramos asesorados por académicos de diferentes universidades del Valle y del Quindío. Mucho esfuerzo personal, profesionales de Sevilla nos ayudaron para diseñar este modelo, este plan de gobierno para Sevilla basado en un modelo gerencial. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener gerentes, no secretarios, vamos a tener gerentes de desarrollo rural, vamos a tener gerente de educación, de cultura, de deporte, de turismo y un gerente de cooperación internacional, precisamente para darle la importancia a cada una de estas áreas. Por ejemplo, un gerente de educación, cultura, turismo, va a ser una persona con mucha autonomía, incluso en la búsqueda de recursos departamentales, nacionales e internacionales. Lo hemos diseñado de tal forma para darle la importancia que estas secciones requieren. No podemos seguir con cultura que dependa de otros departamentos de la administración municipal. Tiene que tener su independencia y, como te digo, liderado por un gran gerente en la educación. Bueno, señor Álvaro Hoyos, muchas gracias por concedernos esta entrevista. A usted, Fernando, y un saludo a todos los estudiantes de la Fundación 12 de octubre. Ánimo con este proyecto y que bueno, los invito que hagan algunos esfuerzos para que tengan este medio de comunicación en la vereda, que tengan la radio, que tengan un canal televisivo donde ellos lo administren directamente. Muy interesante, me siento muy motivado con este proyecto y los felicito nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos en las afueras de la oficina de Manuel Felipe Quintero, un aspirante a la alcaldía de Sevilla Valle, quien a continuación nos responderá una serie de preguntas sobre la educación de nuestro municipio. Buenas tardes, candidato, ¿cómo está? Buenas tardes, Daniela, muy amable. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Queremos hacerles unas preguntas basadas en nuestra educación. Ok, perfecto, claro, dale. ¿Qué va a hacer usted por la educación primaria y secundaria en nuestro municipio, pero sobre todo en la zona rural? Bueno, muy importante. El tema de la educación es fundamental. Mi programa de gobierno, de hecho, contempla un fuerte componente educativo. A mí me parece que la educación es la solución a muchos males que tiene nuestro municipio. Me preocupa mucho que la infraestructura de muchos colegios y escuelas de Sevilla, especialmente en la zona rural, está en condiciones que no son adecuadas para la prestación del servicio y una educación de calidad. Entonces resulta que hay un rubro de la administración que cada año llega y es obligatorio para destinarlo al mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas. Lo que yo quiero hacer con eso es empezar a subsanar las necesidades vitales de cada institución educativa. Entonces, hay unas instituciones que requieren refuerzo en techos, otras tienen humedades, otras no tienen un aula adecuada para los alumnos, otros no tienen, por ejemplo, temas de sistemas. Entonces nosotros vamos a empezar a promover fuertemente las dotaciones, por ejemplo, de lo que son tabletas, de computadores, en todas las escuelas para que podamos fortalecer justamente ese apartado. También vamos a empezar a trabajar mucho jornadas complementarias, deportivas, lúdicas, pedagógicas, de cultura, de cine, de recreación para los muchachos, para que tengan además del colegio unos espacios de promoción y de fortalecimiento de ellos como personas. Por ejemplo, yo soy nacido y criado en la Inmaculada. Nosotros bajamos mucho a jugar ahí justamente por la escuela cercana al Brasil y es una zona que, a pesar de que han pasado 20 años desde que yo iba a jugar por allá todos los días, se mantiene igualito. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es momento de que la alcaldía justamente piense en que las instituciones requieren refuerzo. Temas de bilingüismo, es muy importante que empecemos a enseñarle a nuestros muchachos un poco más en inglés. Yo sé que los profesores nuestros son muy buenos y manejan un buen inglés porque las pruebas lo dicen, pero debemos trabajarle más porque Sevilla se tiene que abrir en este momento al tema turístico y algo muy importante es que nuestros muchachos se preparen muy bien en eso. La globalización en que estamos, ¿por qué queremos trabajar el tema de los sistemas? Porque no es un secreto que a día de hoy Sevilla tú te puedes conectar con todo el mundo. Estás aquí, sabes en tiempo real lo que pasa en China, en Japón, al otro lado del hemisferio mundial. Pero para eso necesitamos que nuestros muchachos dominen muy bien el tema de la web. Así que es momento de empezar a reforzarlo. Quiero traerme otros 2 o 3 puntos Vivi Digital y empezar a que nuestros niños de las instituciones educativas puedan tener acceso. En el tema rural, que me lo preguntabas, es importante que lleguemos con el Wi-Fi a muchas zonas que hoy no lo tienen, para que nuestros muchachos puedan estudiar como se debe y empiecen a capacitarse mucho más. Muy bien, muchas gracias. La zona rural depende del transporte escolar.
Se supone que debe empezar desde enero, pero a veces no se destinan los recursos necesarios y empieza en abril o hasta mayo. ¿Qué piensa hacer usted para que empiece desde enero? Bueno, es muy importante. Mira, a mí me preocupa mucho que en el día a día esa situación ha venido presentándose en Sevilla y tenemos niños en la zona rural que cuando inician sus clases, los primeros 2 o hasta 3 meses tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a la escuela, pasar cualquier tipo de peligros, vías en mal estado. Además hay niños muy pequeños que no pueden irse solos, entonces los padres prefieren dejarlos en su casa, no mandarlos a estudiar, pierden oportunidades de educación, se nos atrasan o muchos sencillamente no los entran a estudiar porque pues hay padres que dicen, no, pues 2 o 3 meses después en que ya hay posibilidad del transporte, pues ya para qué. Entonces a mí sí me preocupa mucho porque en los más de 12.000 personas que viven en nuestra zona rural hay muchos niños. ¿Qué queremos hacer? El transporte escolar es uno de esos contratos que la alcaldía que yo quiero hacer debe sacar de primero. Cuando usted es un alcalde responsable que conoce muy bien cómo funciona su municipio, sabe que los primeros contratos que usted debe promover cuando inicia el año calendario, 1 de enero, arranca, usted tiene que llegar a sacar el contrato del transporte escolar y tiene que llegar a empujar fuertemente el tema del plan de alimentación escolar, que es para los niños también en la zona rural y en la zona urbana. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Pues justamente 2 de enero, cuando pasa, pues que el primero siempre es festivo, entonces 2 de enero, el primer contrato que hay que trabajar es el tema del transporte escolar, para que cuando inicien los niños, que siempre vienen por allá hacia el 27-28 de enero, su jornada lectiva, pues ya el contrato de los transportes estén. ¿Qué más quiero hacer yo? Hay zonas de Sevilla que no tienen cobertura en transporte, entonces hay niños que de todos modos se tienen que trasladar algunos de una vereda u otra, unos kilómetros a otro para poder coger el transporte escolar. Entonces yo quiero promover fuertemente que aumentemos las rutas para que los jeeps podamos llegar a cobertura total en el municipio, en la zona rural, porque tengo más de 53 veredas, imagínate, somos muy grandes ruralmente hablando. Y quiero que los niños en toda nuestra zona rural tengan esa cobertura en transporte para que ellos no tengan o que quedarse sin la oportunidad, o que no estudien, o que no tengan que caminar tanto tiempo, porque eso es inhumano. ¿Por qué la educación del municipio de Sevilla no tiene Secretaría de Educación y depende de la Secretaría de Salud? Bueno, mira, eso es un tema de algunas alcaldías atrás. Hubo una reforma administrativa y el alcalde de turno fusionó varias secretarías, lo cual a mi juicio es muy dañino, porque justamente hoy, precisamente Sevilla no tiene Secretaría de Educación, está fusionada con la Secretaría de Salud, como bien lo indicas, entonces no hay doliente desde la administración, no hay un organismo fuerte, robustecido como sería una Secretaría propia de Educación, y por eso es que hay un poco de desidia en el manejo, especialmente administrativo, en torno a lo educativo. ¿Qué quiero hacer yo justamente? Bueno, hay que empezar a pensarnos que Sevilla tiene que promover la educación desde la administración, pero poniéndole, como yo llamo, doliente, es decir, un solo funcionario no va a ser capaz con la educación de 45.000 sevillanos que somos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a pensar en que se necesita equipo de educación desde allí, hay que empezar a pensar en la posibilidad, eso lo podremos estudiar desde la administración, precisamente de reorganizar el aparato administrativo y volver a crear Secretaría de Educación, para que así nosotros podamos tener quienes manejen directamente la educación de los sevillanos y podamos lograr mayor consecución de recursos para invertir en nuestros muchachos. Entonces podamos sacar proyectos, como yo lo decía hace un rato, de computadores, de tabletas, de nuevas aulas, de medios interactivos, entre otras cosas. Así que no tenemos, fue por una decisión administrativa que la fusionaron y la metieron en salud, pero la idea es volverla a desarticular para que quede solita, entonces Secretaría de Educación aparte de Secretaría de Salud. ¿Qué piensa usted sobre la falta de universidad en nuestro municipio y qué propuestas tiene al respecto? Bueno, te cuento que en mi programa de gobierno es propuesta fundamental el tema de la educación superior. A mí me duele mucho como sevillano que no tengamos a día de hoy una institución educativa a nivel superior. No tenemos una sede propia de la universidad. Al año en Sevilla les cuento que más o menos 400 jóvenes se gradúan de 11. De esos 400 a día de hoy, en promedio, solo ingresan a la universidad más o menos entre 30 y 40. O sea que entre 360 y 300 muchachos, 370, perdón, se quedan por fuera en la calle sin oportunidades. Entonces, ¿qué le toca al sevillano? Desplazarse a estudiar a Caicedonia, desplazarse a estudiar a Tuluá, a Zarzal, a Cali, a Pereira, a Armenia, y si de pronto no tienen los medios económicos, se quedan sin estudiar. Entonces, yo quiero traer universidad a Sevilla. La universidad es posible porque yo quiero que los muchachos nuestros sigan sus sueños. Yo me tuve que ir un tiempo de Sevilla a prepararme precisamente por ese problema, porque no tenía cómo, y a pesar de que no me quería ir de Sevilla, me tocó, porque era o quédese sin estudiar
o váyase. Y yo no quiero que eso le siga pasando a nuestros muchachos. Así que yo quiero traer educación superior. Hay muchas formas, por ejemplo, podemos hacer convenio no solo con una, sino con varias universidades para que traigamos los programas de formación educativo directamente hasta Sevilla, para que nosotros no tengamos que mandar a nuestros muchachos para afuera. Entonces hacemos convenio con varios. La idea mía es tocar las puertas de la Secretaría Departamental de Educación, retomar una de tantas escuelas que tenemos hoy cerradas en Sevilla, que hay tristemente la escuela de San José está cerrada, la de las Margaritas, la del barrio San Luis. Podemos tomar una de todas esas estructuras, rehabilitarla, ponerla en funcionamiento y poner a funcionar allí varios programas profesionales. También me gustaría mucho traer una sede propia del SENA para que nosotros le demos aquí el complemento en la formación técnica y tecnológica a nuestros muchachos, abramos mucho más la baraja educativa y nuestros jóvenes no se tengan que ir, no vean truncados sus sueños, sigan estudiando en Sevilla y eso a la vez alimente justamente el mercado laboral, promueve la creación de empresa, el emprendimiento, el sevillano sería dueño de la empresa y sobre todo le damos la oportunidad a nuestra gente de que estudie, de que lo haga con calidad y sobre todo que lo haga en Sevilla. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto, un saludo, un abrazo muy especial para todos. Hasta aquí nuestra serie de preguntas. Queremos agradecerle a nuestro aspirante a la alcaldía, Manuel Felipe Quintero, por habernos atendido. Hasta aquí nuestro encuentro con los candidatos. Espero que haya sido de su interés y vote a conciencia.